Y seguimos en la primera versión del AGC Summit, punto de encuentro para medios de comunicación, ministerios, pastores, escritores. Pero lo más importante es que es una plataforma para la extensión de las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos un invitado muy especial con nosotros en este momento, es el pastor Héctor Ángel. El pastor es cubano, reside actualmente en Canadá, lleva más de 2 décadas en el Ministerio del Pastorado, pero recientemente trae un ministerio del cual vamos a hablar. Pastor, bienvenido a R12 Radio desde Cali, Colombia. Muchas gracias, bendiciones a todos. Pastor, ¿cómo hace un cubano para vivir en Canadá? Se acostumbra a pasar mucho frío. Sí, porque todos nos estamos preguntando, ¿el frío sí fue fácil o difícil? ¿Hace cuánto viven allá? Llevo casi 20 años viviendo en Canadá, 18 años, sí. Desde que Dios lo llamó al pastorado. No, yo estuve pastoreando 3 años en Cuba y después me mudé a Canadá y de ahí he estado plantando iglesias también. Sí. Muy bien, entonces un exitoso ministerio en manos de Dios. ¿Y qué nos viene a presentar en el AGC Summit? La Biblia con Héctor Ángel, ¿de qué se trata? La Biblia con Héctor Ángel es un canal en YouTube que nació por la necesidad que muchos vivimos durante el COVID, donde las iglesias en Canadá estuvieron cerradas por casi más de 2 años y comenzamos un canal en Facebook, en YouTube, en todos los lugares posibles para continuar unidos con los hermanos buscando de la palabra de Dios. Entonces salieron 3 podcasts, que uno es Aviva tu Día, es un devocional diario donde analizamos la Biblia versículo por versículo, tratando de temas prácticos a nuestro diario vivir. O sea, no solo vamos a ver qué es lo que decía la Biblia en aquel tiempo, sino cómo la podemos aplicar al día a diario, al día a día. También hicimos otro podcast que se llama Hablemos de Doctrina, donde exploramos verdades y las doctrinas bíblicas. Y todos estos podcasts han salido por la necesidad de estar en casa y simplemente abrir nuestra iglesia a personas que están fuera de Canadá, que estaban sin poderse reunir. Lo lanzamos a las redes sociales. Ha sido un reto grande, pues en los seminarios nos enseñan mucho homilética de cómo hablar en público, en un púlpito con las personas sentadas, y los pastores muchas veces torturamos con mensajes de 45 minutos, 1 hora a las personas ahí. Pero en las redes sociales, si haces eso, no tienes vista. Claro. Tenemos que aprender a dividir nuestro contenido en pedazos más cortos, hablar de maneras diferentes. La homilética para las redes sociales todavía no se ha escrito y es algo que hemos tenido que improvisar muchos pastores en estos días. Ver cómo llevamos la palabra de Dios a través de este nuevo púlpito que son las redes sociales. ¡Wow! Entonces esperen esta nueva lección, clase, seminario que se va a llamar Homilética en el siglo XXI. Una cosa así, ¿no? Bueno, alguien que lo teorice, por favor, porque nadie estaba preparado para esto. ¿Cuál de estos 3 programas o estos 3 contenidos, recordemos, Aviva tu Día, Hablemos de Doctrina y Mensajes que Avivan, todos están dirigidos a pueblo cristiano o hay también para no cristianos enfocados en el mensaje de salvación? Es difícil hacer un mensaje que se adapte a todo el mundo, pero mi estilo de ministerio siempre ha sido tratar de usar un lenguaje actual, usar un lenguaje comprensible para las personas. Eso es lo que he entendido que Jesucristo hizo cuando hablaba usando ilustraciones de sembrar, de dinero, y siempre he tratado de buscar ese lenguaje que las personas comprendan. Así que aunque mi mensaje va dirigido a las personas cristianas, lo que me he encontrado es que los cristianos se sienten bien atraídos a compartir con sus familiares no cristianos por la forma en que se aborda el tema. Entonces, aunque está dirigido a los cristianos, es fácil de entender para los no cristianos también. Y ahí sigue extendiéndose el Evangelio de Jesús. ¿Dónde podemos encontrar entonces este podcast y todo este contenido de la Biblia con Héctor Ángel? La Biblia con Héctor Ángel se encuentra actualmente en YouTube como la Biblia con Héctor Ángel y en Spotify también, y en Podcast Google y todos los demás podcasts que existen como la Biblia con Héctor Ángel, y en las redes sociales como Facebook e Instagram estoy como Pastor Héctor Ángel. Pastor Héctor Ángel, todos a buscar al pastor y su contenido edificante y en medio de las adversidades, como Dios sigue edificando su iglesia.
Gracias, pastores, por estar al servicio de Dios. Nosotros tenemos una frase que es R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Por favor, despídanos con un mensaje final para nuestra audiencia y, si es posible, con nuestra frase. Sí, que Dios los bendiga a todos los que escuchan esta radio R12 y sobre todo recuerden que cada uno de nosotros estamos llamados a tener un mensaje que edifique vida. Hablemos palabras de vida, hablemos palabras de amor y dejemos a un lado la condenación. Sigamos el ejemplo de Jesús, transmitiendo con un mensaje y una voz que edifica vida. Bendiciones. Gracias, pastor.